Instantes, fiscales anuncian paro tras no ser incluidos en el reajuste del sector público, en una muestra de molestia que no se había visto jamás en la historia del ente persecutor. El gobierno acordó con 16 organizaciones gremiales excluir del reajuste de un 12% a los funcionarios con un salario superior a los 2.2 millones de pesos. Claudio, esto ha traído además consecuencias en la operatividad del sistema judicial. Sí, efectivamente, estamos todos, la verdad, bastante complicados. El sistema está muy complejo porque con este anuncio de la Fiscalía de irse a paro, eventualmente los procesos penales podrían tener demoras injustificadas, podríamos tener también complejidad en el tema de traslado de presos, la realización de las audiencias. Sin Fiscalía, entiendan algo, no se puede llevar a cabo un proceso penal. Por lo tanto, los juicios que están avanzando actualmente podrían quedar incluso detenidos, habiendo plazos que están corriendo, lo que podría significar problemas de carácter procesal tremendo, insalvables para las partes. Y por otro lado, las investigaciones, bueno, se detendrían aún más de lo que ya están lo que eventualmente ya están. Imagínate, cerca del 90% de las audiencias fiscales fueron suspendidas tras el paro del gremio. O sea, ese es el nivel de impacto que ha generado esto. Esto es una expresión del menosprecio, del ninguneo que está haciendo el gobierno respecto de los fiscales en momentos en que además estamos en pleno contexto de la búsqueda del nuevo o de la nueva, en este caso, fiscal nacional. Porque hay nominación por parte del presidente Gabriel Boric para quien puede convertirse en la próxima fiscal nacional si es que consigue los votos en el Senado. Avala malas prácticas. Funcionarios rechazan nominación de Marta Herrera a fiscal nacional. Cada vez que lo vimos con el anterior, con el fiscal Morales, lo que sucedió, en esta oportunidad lo estamos viendo con la fiscal Herrera, cada vez que el presidente da el nombre de alguien, empiezan a aparecer ciertos ruidos, a generarse ciertas informaciones, y en esta oportunidad le toca a quien acaba de ser nominada, Marta. En este caso, me quedo la verdad con el titular de La Tercera que señala: otra vez la moneda en un zapato chino. Así parte explicando esto. Ya le explicamos muchas veces que la elección del fiscal nacional es un tema súper complejo, súper importante. Por lo menos en la institucionalidad chilena nunca había sido rechazado el nombre de que el presidente proponía de algunas otras autoridades para los efectos de que se volviera a renombrar. Por lo menos en materia de Ministerio Público nunca había ocurrido. Esta es la primera vez que está ocurriendo. ¿Y qué es lo que primero ocurre? Aquí hay dos facetas. Uno que tiene que ver con la gente propia del Ministerio Público, que ya se los voy a explicar cuál es la reclamación que tienen, y otra que tiene que ver con un tema político. La UDI y RN ya le habían manifestado al gobierno a través de los canales formales de que el nombramiento de Marta Herrera podría ser muy complicado, que no contarían los votos de estos partidos concretamente, y que ellos rechazarían su nombramiento. Señalan que Marta Herrera, bueno, está muy vinculada al Partido Socialista, algunas cosas, y que a ellos les molestaba mucho. No obstante aquello, el presidente Boric va y nombra a Marta Herrera como su candidata para el Ministerio Público. Quien había estado en la primera quina y no había sido elegida. Efectivamente, porque ya le habían avisado al gobierno que ella era un hombre que iba a tener muchos problemas a nivel de su ratificación por parte del Senado. No obstante eso, el presidente va y la ratifica. Y una vez ratificada, o sea, la nombra. Y una vez que la nombra, también no solamente los partidos de derecha se saltan en esto, sino que además se produce un problema con la propia institucionalidad del Ministerio Público. Marta Herrera tiene un tema de que ella durante muchos años ha estado vinculada a la Fiscalía Nacional. Todo lo que ocurre en la Fiscalía Nacional pasa por Marta Herrera. Y en definitiva, muchos fiscales consideran, o lo que considera la Asociación de Funcionarios de la Fiscalía, es que Marta Herrera es la continuidad de Abbott. Bueno, y que no de hecho, cuando estábamos hablando de la primera quina, se decía efectivamente que el presidente no le iba a elegir porque era la continuidad. Efectivamente, ha sido un tremendo tema dentro de la Fiscalía, y comenzaron a salir todos los trapitos al sol de los problemas que ella ha tenido. No obstante todo eso, que ya es tremendo, también se le está cuestionando fuertemente el hecho de que ella nunca pisó una audiencia como fiscal, nunca ha dirigido una investigación como fiscal. O sea, realmente no tiene idea de la pega que realmente hace un fiscal. ¿Por qué? Porque ella siempre ha estado en facultades, o sea, en direcciones administrativas del Ministerio Público. Hoy día en la mañana, Claudio, en Radio ADN entrevistaban a el ex fiscal Manuel Guerra. ¿Se acuerdan del ex fiscal? Sí. Bueno, hoy día es académico, están otras cosas. Pero él trabajó con la fiscal Marta Herrera, conoce el Ministerio Público perfectamente por dentro, fue fiscal regional.
Y él decía que, claro, respecto de este título que se le ha dado de que Marta Herrera sería la continuidad del fiscal nacional Jorge Abbott, él decía, ojo con esos prejuicios que se instalan, ojo con lo que se empieza a decir de la gente, porque de pronto es una idea preconcebida. Hay que saber muy bien cuál es la trayectoria de Marta Herrera. Él planteaba, por ejemplo, que Marta Herrera sí había tenido muchos encontrones con el fiscal Jorge Abbott, que habían tenido desacuerdos, pero que la última palabra en una institución jerarquizada como el Ministerio Público va a ser siempre del jefe, del fiscal nacional. Pero eso que no se, o sea, y eso daba cuenta de que ella realmente no tenía por qué ser esto que se ha instalado de que es la figura de continuidad de Jorge Abbott. ¿Qué te parece a ti aquello? Sí, puede ser perfectamente aquello. Yo te encuentro toda la razón, porque lo que sienten los fiscales, los de menor y de inferior rango, los fiscales regionales y adjuntos, es que todas las decisiones que salían de la nacional salían con la firma de Marta también. ¿Y por qué ella no se opuso? ¿Por qué ella no le paró los carros? Porque lógicamente hay un problema de que si tú te peleas con el fiscal nacional, te pasa lo que le pasó a Morales, que lo relegaban a un escritorio, le cerraban las puertas de crecimiento, no podía seguir estudiando. O sea, básicamente te hacen la vida cuadrito. Entonces Marta Herrera, ¿qué es lo que hizo? Le venía la firma el fiscal nacional y abajo iba la de ella. Entonces eso, obvio, pero eso también tiene un costo. Sí. ¿Cuándo tiene un costo eso de ser tan cordero y no haber parado? Tiene el costo ahora, cuando ella se postula fiscal nacional y los funcionarios dicen, no, pues usted nunca peleó realmente por nosotros, usted nunca quiso cambiar las cosas, a nosotros no nos consta, usted siguió al jefe en todo lo que él decía. Entonces, claro, eso tiene un costo para este tipo de cosas, cuando te quieres postular al fiscal nacional. Y lo otro que apuntaba el ex fiscal Guerra, él decía, ojo, que el Senado, los senadores debiesen explicar sus votos. Esto no se puede transformar en una pugna política entre oposición y gobierno, porque finalmente es el país el que están jugando con el país, con un ente que es importantísimo para la persecución de delitos. Entonces, cuando se empiezan a pasar cuenta, en la votación anterior respecto de José Morales, fueron contados con media mano los senadores que explicaron o que argumentaron su voto. El resto no dijo nada. Entonces, hoy día tenemos una nueva posibilidad de tener fiscal nacional. Y si van a rechazarla, que digan expresamente por cuál qué. es el motivo. Lo vamos a ver ahora, pero aquí hay un tema de ex ante, un problema que es anterior a todo esto. Cuando el presidente va a nombrar dentro de la quina que se le propone por la Corte Suprema alguna de estas personas, él tantea terreno, o mejor dicho, la ministra Río o Ana Lidia Uriarte, tantean terreno en qué nombre podría contar con la aprobación de, y dentro de eso es donde él debería elegir. Pues bien, RN y la UDI dicen que le dejaron claramente establecido que el nombre de Marta Herrera no contaba con los apoyos de la derecha y que no iba a tener los 33 votos que requieren el Senado para su ratificación. Entonces, cuando el presidente nombra a Marta Herrera, habiéndosele avisado por ellos que ellos no iban a votar por ella, independiente de las causas, es que también hay una cosa que tampoco la moneda está escuchando. ¿Por qué? Porque RN y la UDI consideran que habían otros candidatos que tenían mejores papeles o antecedentes que la señora Herrera para estos efectos. Independiente de todo ese tema político, el tema está muy fuerte peleado dentro del Ministerio Público. O sea, de hecho, podríamos ver la declaración de los funcionarios del Ministerio Público, que se las mandé para que lo leamos, porque es fuertísima también. Imputando a Marta Herrera muchos problemas técnicos que de verdad ellos dicen, ella no es la persona idónea para dirigir el Ministerio Público. O sea, si lo califican de grave error. Por eso te digo, cuando habla eso, los propios funcionarios, ya tienes un tremendo tema. Y luego los fiscales de carrera también dicen, es complicado que sea fiscal nacional alguien que nunca ha dirigido una sola investigación y que nunca ha ido a juicio en una causa perseguida, o sea, cumpliendo el rol de fiscal propiamente tal. Entonces, las críticas parecen tener mucho fundamento, la crítica parece tener mucho sustento, y por otro lado, que si ya te dicen, yo por él no voy a votar, y tú vas sabiendo que matemáticamente no vas a tener los votos. Eso es jugar, explíquenmela. Es que ahí es donde la gente, los políticos dicen... Suspicacias. ¿Tú que ves debajo del agua? No, he escuchado que hay suspicacia en el sentido, y por eso me gustaría saber si Claudio nos podría aclarar. ¿Qué pasa si el nombre de Marta Herrera no es ratificado por parte del Senado? Nuevamente se produce lo que ocurrió con el fiscal Morales, vuelve la Corte Suprema a integrar una nueva quina. ¿Nueva quina? Una nueva quina, pero no es que nombre nuevo. Lo que está haciendo la Corte Suprema, esto está regulado por la Constitución. Aquí los miembros del tribunal, o sea, de la Corte Suprema dijeron, ¿cómo hacemos estos chiquillos? Bueno, integremos con los que volvieron a votar. Entre todos los participantes volvió a haber una votación, no con 3 votos, sino que con 2 votos por cada ministro. Y se eligieron
quedaron nuevamente, quienes podrían volver a integrar. ¿Qué es lo que volverían a hacer ahora? Con los que quedaron fuera, van a volver a votar nuevamente, 2 votos cada ministro, y el que obtenga la más... Espérame, ¿no aceptarían nuevas nominaciones? No, porque así por lo menos están operando hasta ahora. Con los que quedaron afuera de todas las postulaciones, van a volver a sacar un nombre y van a integrar esta Kira nuevamente. Y la van a volver a presentar. Oye, ¿cuántas veces? Infinitas veces. ¿Hasta que el Senado ratifique un nombre. Yo creo que lo que ha pasado con la elección del Nacional nos obliga a revisar el proceso. O sea, el proceso no resiste a nadie. Claro, que no haya pasado antes esto no te garantiza que en el futuro no va a volver a ocurrir lo que estamos viendo ahora. Sí. Hay que revisarlo, ¿no? Esta cuestión es bien... Es que con mucho respeto, bananera. Pero espérame, no existe la candidata o el candidato perfecto. Porque todos los que sean nombrados por el presidente Boric en algún momento van a levantar olitas en algún sector. Sí. O sea, vimos lo que pasó con el fiscal Morales, que le empezaron a decir que la fiscalía le decían el sepulturero, sí, que hubo ex constituyentes que lo hicieron pedacitos. Sí. De hecho, él acusa una campaña sucia. Vimos lo que pasó con el anterior que se había postulado, el abogado Ríos, que le sacaron a... O sea, todos van a tener algo, si no hay nadie perfecto, pulcro, y han hecho enojar a una persona. Entonces era obvio que en esta oportunidad, si nombraban a la fiscal Herrera, iban a salir. Sí. Lo que pasa es que acá lo complejo, veo yo, no son los que no tienen los votos, sino que quienes salen son los funcionarios. Ahí está el tema. Y yo creo que eso es lo más sensible, porque ¿cómo vas a liderar una Fiscalía Nacional si los funcionarios no creen que tú tengas los dedos para el piano? Exactamente. Tú das absolutamente en el clavo. 2 aristas. La política, que es no contabilizar o no tener el conteo político de saber que este nombre va a salir, va ratificado. Y el otro que tiene que ver con las bases de la institución propiamente tal. Claro. Cuando los funcionarios te dicen, ella no puede ser, es porque acá hay algo muy complejo. Pero yo creo que no se les preguntó. Hay algo muy Pero yo creo que no se les preguntó a los funcionarios. No, es que lo complejo, nunca se le va a preguntar a los funcionarios. Porque es parte del proceso. Porque es parte del proceso, pero ya por último... Sí, pero cuando ya hay tenido un proceso fallido, uno dice... No estoy de acuerdo. Tanteemos los 5 en todos los escenarios. Exacto, sí estoy de acuerdo, por eso yo digo hay que revisar el proceso. Sí, es que tiene razón el Edu, porque deberíamos tener una candidatura que no solamente fuera como una exposición ante la Corte Suprema, sino que además hubiese, cómo ha estado en el Ministerio Público, hoja de informe, que algún organismo investigara y le informara a los supremos realmente quiénes podrían postular de una forma más o menos limpia, claro, sin tanto roce político, administrativo dentro del Ministerio Público, porque recordemos que al fiscal Morales le sacaron de todo también, en todo lo que hizo su pega. En 20 años de fiscal, lógico que algo tiene que tener por ahí también, alguna pega que se le cayó, alguna cosa que no hizo, algún plazo que se le pasó, es obvio. Sí. Sepultarlo por eso no sé si será lo correcto. En el caso de la señora Marta Herrera, sí, la crítica me parece que es muy lógica. Cuando te dicen los fiscales que no tiene un solo minuto en audiencia como abogado y no tiene una sola investigación... Pero no es un requisito. Es que, claro... Pero no es un requisito, pero o sea, no es culpa de la fiscal Herrera. Es que ahí está el tema, pero si tú te dedicas a pintar el desde que sepáis, te llevar la brocha al muro. Ya, pero es que entonces el problema es los requisitos para elegir a fiscal nacional, que no exigen haber pasado por una fiscalía cierta cantidad de tiempo, cierta cantidad de años. Sí. Tienen que ser abogados. Exacto. Nada más. Nada más. Ya. 2, el problema está también en los jueces de la Corte Suprema, que son el primer filtro. Sí. El primer filtro. Sí. Y ellos finalmente no pararon. Lo que pasa es que técnicamente la señora Marta Herrera cumple con el perfil, pero nunca te imaginaste que tenía tan mala imagen respecto a los mismos funcionarios del Ministerio Público, que eso no tenía como saberlo en la Corte Suprema, porque sería que habría que mandar a algún ministro ahí del filtrado a preguntarle, oiga, chiquillos, ¿qué opinan ¿Cómo de anda? ¿Cómo está este nombre? Esa verdad que es difícil reportear algo en los tribunales y en el Poder Judicial. Sí, por eso digo, es súper imposible. Levantar un teléfono y decir, oye, ¿qué pasa con él? Y te dicen... Pero el imperdonable a nivel político es cuando ya te dijeron que no ibas a tener los 33 votos y tú vas y la eliges. Porque ahí tú dejas el trabajo de la ministra Río, la ministra de Justicia, por el suelo, y Ana Lilia Uriarte no tiene nada que hacer. Si ya todo el mundo, ya ella le fueron y dijeron, presidente, la derecha no vota por ella si no tenemos 33 votos. ¿Cuántos votos tienen en el Senado? Saquemos la cuenta, pero tienes que tener desde los 50 a 33. Eso quiere decir que por lo menos tiene que haber 5 o 6 de derecha que den el voto para que tengas la aprobación, por lo menos. Y ya no los vas a tener. Republicano jamás va a votar por ella tampoco. No, entonces claro, tampoco vas a tener, ¿cómo se llaman?, los votos de Evópoli. Entonces tienes un tema de que ya te avisaron que no, y más encima le estás dando la posibilidad a la derecha que se sirva contigo un petit bouché así, pero riéndose en tu cara. Y eso políticamente la presidencia no se lo puede permitir. Yo no creo, Claudio Rojas, que esto sea un error de juventud. Un error no forzado, claro. Hay algo.
Hay algo que no estamos viendo. Es que según la ministra Ríos y la señora Analía, le avisaron al presidente que que ella no contaba con la aprobación de la derecha. Y por lo tanto, ahí se generó el problema. ¿En qué momento el presidente de todas formas decide insistir en ese nombre sabiendo que no cuenta con esos votos? Pero por algo RN y la UDI salen de inmediato a decir que no están los votos. O sea, se sintieron en jaque. Sí. Y le están tratando de... O sea, hay algo aquí... Hay algo que nosotros no estamos manejando. Debajo de la alfombra hay una cosa. Aquí hay un gato muerto, viejo. La gente decía que en ese closet hay un gato escondido. El acuerdo constitucional decían que lo habían cerrado con el nombramiento del fiscal nacional. O sea, la izquierda cedía en el tema de lo que la derecha pedía a los expertos y todo el cuento, pero por otro lado, supuestamente la derecha tenía que ceder en el nombramiento. Esos eran los ingredientes de la receta de la cocina. Exactamente, claro. Ojo, esto es lo que este abogado nada más está como sacando por acá, se dice que por allá y aquí el que güey lo tiro completo nomás. Entonces, el tema está que supuestamente... No, yo no soy reportero. Entonces, ¿de dónde te inventas tú? De todas mis fuentes. ¿Viste? Estás reporteando. Ya. Entonces, el tema está que supuestamente eso se había vinculado, pero pareciera ser que la vinculación no está muy cerrada, pareciera ser que el acuerdo nunca se firmó y pareciera ser que aquí alguien no ha cumplido la palabra y alguien ya dijo, por lo menos públicamente, que es la UDI-RN, que la señora fiscal Marta Herrera no va a tener los votos de ellos. ¿Qué quiere decir eso? Lo más probable, en un par de días más en la votación, nuevamente no vamos a tener fiscal nacional. No los vamos a tener. En la escoba del Ministerio Público, entre el fiscal nacional o la fiscal nacional, más los fiscales. Estamos con fiscal interino, con fiscal nacional interino. Que también es parte de la quina. Y que fue uno de los más votados en la segunda votación que hubo ahora, donde ganó la señora Marta Herrera. El segundo más votado fue el fiscal interino que está actualmente dirigiendo el Ministerio Público. No me acuerdo del apellido de él, pero la verdad es que el tema está color de hormiga. Y justo cuando Chile está súper tranquilo, delincuencia no pasa nada, nadie requiere el Ministerio Público. Una toma en el sur y la autoridad decía, bueno, denuncien, haga la denuncia a la fiscalía como corresponde. Si no hay fiscales, están en paro. Exactamente. O sea, eso es una tontera. La institucionalidad te dice, recurra a la institucionalidad y la institucionalidad está en paro. Recuerden que quien dirige la investigación policial son los fiscales, que le da la instrucción al policía para que vaya a su casa a ver qué es lo que pasó, es un fiscal. Si el fiscal está en paro, usted le va a pasar algo y el policía no va a poder ir, o sea, va a intentar hacer lo mejor que pueda, pero el policía se va a cruzar de algo, decir, por ley, el fiscal me tiene que decir qué hacer, y si no está el fiscal, no puedo hacer nada, señora. El lunes es la presentación, según entiendo, de la fiscal Marta Herrera frente al Senado. Sí. Y ese lunes les van a sacar todos los trapitos al sol porque la derecha se va a intentar servir a la señora Marta Herrera con bombo y platillo. No, servir me refiero del punto de vista que van a sacarle de todo. Porque aquí los funcionarios, los propios funcionarios del Ministerio Público le están entregando información a los senadores para que le saquen todas las cosas al sol en esta entrevista.